Ya. Nuevamente les habla el hermano Alexander Castellanos desde la República de El Salvador. Estamos estudiando el tema de arriesgarlo todo por el Señor y hemos visto ya dos aspectos importantes sobre la responsabilidad y el riesgo, y también hemos visto la parte de la respuesta y la rebeldía, que está basado precisamente en un examen muy detenido de Mateo capítulo 25, versos 14 hasta el 30. En esta oportunidad vamos a ver ya la parte conclusiva, y esa parte conclusiva corresponde a la reacción y los resultados que se dieron. Primeramente, hablemos acerca de la reacción. Hemos llegado a la triste conclusión, por decirlo así, del relato. El Señor le respondió al hombre diciendo: siervo malo y negligente. Hay una versión bíblica que se lee perezoso en vez de negligente. Debido a esto, se señala en este punto evidentemente que la Biblia condena la pereza y la ociosidad. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 6 y el versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Más adelante, en este mismo libro de Proverbios, capítulo 31, en el verso 27, dice: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Entonces, vemos que ustedes recuerdan que había llamado buen siervo y fiel a cada uno de los otros dos, y por cierto les recuerdo que eran esclavos de él, pero a este esclavo le llamó malo y negligente. Continúo diciendo: sabía que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. También la versión revisada dice que pone un signo de pregunta después de la aseveración, con la cual hace que signifique de manera que esto es lo que piensan de mí. De manera que esto es lo que piensan de mí. Es decir, no es que estuviera coincidiendo con la evaluación que se da de su carácter hacia el hombre. Antes, esto es lo que está diciendo, en otras palabras. Es decir, tus propias palabras te condenan, porque si eso es lo que piensas de mí, eso debió haber sido en sí mismo motivación para hacer algo. ¿Ves? Es decir, de mí están pensando que soy perezoso, entonces, para que no piensen que soy perezoso, debo de hacer algo. ¿Ve? Y eso anula cualquier pensamiento negativo hacia mi pereza. El Señor dijo: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En la versión del Rey Santiago se lee usura en lugar de intereses.
La palabra usura tiene hoy una mala connotación que no se encuentra en la palabra del texto griego. Usura significa ahora en nuestros tiempos interés excesivo o ilícito. Por ejemplo, en los mercados donde se vende las verduras y todo lo que se provee para el uso diario, hay usureros. Los usureros son los que les prestan a las vendedoras del mercado, digo vendedoras porque la mayoría son mujeres, pero hay hombres también. ¿Ven? Y sobre todo les prestan para poder comprar toda esa cantidad de verduras diariamente, pero este hombre por la tarde llega y les pide el abono de ese día con usura. Vamos a suponer que les ha prestado $50, hablo de $50 porque es nuestra moneda aquí en El Salvador, pero ese hombre quiere que le den $60, o sea, imagine por horas de trabajo que una mujer ha dado, le quiere o le quita, mejor dicho, $10 de usura, de intereses. Entonces, nosotros podemos ver pues que en otras palabras le está diciendo a este hombre, por lo menos debiste haber invertido el dinero. Este detalle de la parábola causa inquietud a algunos estudiosos de la Biblia debido a que el Antiguo Testamento prohibía cobrar intereses a un igual judío. Mire, le voy a poner un ejemplo si nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 22 y el versículo 25. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Y hay otros versículos, hermanos, que hablan acerca de esto. Usted puede ir a Levítico capítulo 25, versículos 35 al 37, en Deuteronomio capítulo 23, versos 19 al 20, en Salmos capítulo 15, verso 5. Sin embargo, fíjense, hago una aclaración, que la ley no prohibía cobrar intereses a un gentil. Para ello vámonos al libro de Deuteronomio y vamos a leer en el capítulo 23 los versos 19 y 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Es probable que debamos considerar este como un detalle sin importancia, o sea, el uso que Jesús hiciera de un detalle de una parábola no necesariamente significa que lo aprobara. Por ejemplo, si vamos a Lucas capítulo 16, versículo 8. Lucas 16, 8 dice de esta manera: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Luego también aquí mismo en Lucas capítulo 18, el versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Entonces nosotros
podemos ver esta situación acá. La palabra griega que se traduce, hermanos, también por banqueros, podría traducirse por hombres de mesa. También aquí quiero hacer una aclaración. Banqueros, hombres de mesa. Es decir, que la palabra griega que se usa aquí en Mateo 25-27 procede de la palabra que se traduce por mesa. Es decir, una forma de esta palabra se usa para designar la mesa de los cambistas que tenemos en Mateo capítulo 21. Vamos a Mateo capítulo 21, verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En Marcos capítulo 11 y el versículo 15, Marcos 11, verso 15, dice: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces, nosotros podemos ver que aunque hicimos notar anteriormente que la clase de bancos que tenemos hoy no existían en aquel tiempo. La mayoría de las plazas de mercado tenían un banquero. ¿Qué es esto? Un banquero sentado en una mesa con un montón de monedas sobre esta mesa. Y este era el que cambiaba y prestaba dinero por un precio. ¿Ve? Hay que entender estas situaciones del momento regionalistas. También recibía depósitos y prometía pagar intereses sobre ellos. Es decir, al igual que los bancos de hoy, el cambista obtenía una ganancia al prestar dinero de otros a un tipo de interés más alto que el que pagaba. Entonces era un negocio riesgoso entregarle el dinero de uno a un hombre que podía mover su mesa enseguida. Pero esto fue lo que en efecto dijo el Señor. Aún eso hubiera sido mejor que no hacer nada. Fíjense la lección que le está dando. Aún eso hubiera sido mejor que no hacer nada. O sea, es una manera de decirle: tú fuiste totalmente perezoso, no quisiste hacer absolutamente nada. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, el Señor se volvió a los siervos que estaban cerca y dijo, noten el verso 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Jesús añadió este comentario, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 29. Pero un momento, ¿por qué esto? ¿Por qué se da esta situación? Un momento podría decir alguien, eso no es justo. Puede que en ciertas circunstancias sea correcto quitarle a alguien que tiene más
para darle a otro que tiene menos. Pero este pobre hombre solo tenía un talento. ¿Por qué darlo al que tenía 10? Y podemos decir, no hay nada de justicia en ello. No es razonable esa actitud. Yo le digo esto, hermano, lo considere justo o no, es un principio incorporado a la estructura del universo. O sea, un principio que Jesús insertó en esta parábola. Se le ha llamado a esta parábola la ley de la atrofia. Me atrofia. Yo no sé si usted entiende este verbo, el verbo atrofiar. Estoy atrofiado, y cuando uno está atrofiado, por más ducho o capaz o inteligente que sea, la mente no actúa correctamente cuando se atrofia. ¿Ve? Entonces, esta es la ley de la atrofia. Usemos términos sencillos. Úselo o piérdalo. Esa es lo que el Señor aquí está diciendo. Úselo o piérdalo. Digo 3 cosas. Si usted no usa sus músculos, ¿qué pasa? Se atrofian. Imagínese usted con estar sentado por largas horas. Podrían ser 5, 6, 7, 8 horas. Usted cuando se levanta está atrofiado. Si yo, por causa de mis rodillas, que me duelen permanentemente, ya doy mis clases sentado, pero después de 1 hora que me levanto, me siento un tanto atrofiado en mis rodillas por no ponerlas en movimiento. Entonces, si usted no usa sus músculos, cualquier músculo que sea, se atrofia. En segundo lugar, si no usa sus habilidades naturales, las perderá. Por ejemplo, pienso en el músico, un músico que aprendió la solfa, aprendió a leer la lectura de la música, y por muy buen tiempo ejecutó buenas piezas musicales. Pero este músico dejó pasar 5, 10, 15, 20 años y nunca más volvió a ejecutar una pieza musical, y de repente él hace historia de que él era músico, y no digamos si dice que era músico de una sinfónica y que podía ejecutar oberturas, podía ejecutar sinfonías. Pero en ese momento alguien que conoce de música le pone el papel de una sinfonía y le dice: quiero que ejecutes esta parte de esta sinfonía porque a mí no me sale bien. Pero aquel músico, después de 20 años, se le ha atrofiado su habilidad en la lectura de la solfa y no puede ejecutar la pieza con la habilidad que la hacía cuando él ejecutaba estas piezas junto con sus demás compañeros de música. Por eso digo, si no usa sus habilidades naturales o adquiridas, la perderá. En tercer lugar, si no usa las destrezas aprendidas, las olvidará. Hay personas, por ejemplo, en los jóvenes se da esto, que son muy diestros en la natación y ganaron medallas, muy buenas medallas de oro en olimpiadas, en competencias internacionales. Pero otra vez digo lo mismo, pasaron muchos años, no digo que olvidó nadar, pero se le fue la destreza que tenía cuando adquirió
aquellas medallas por no haber practicado durante mucho tiempo la destreza de la natación. Entonces, si no usa las destrezas aprendidas, las olvidará. Es lo mismo me pasaría a mí, hermanos. A mí el Señor me llamó desde hace muchos años para su ministerio. Y yo no recuerdo haber dejado de enseñar su palabra durante estas 4 y más décadas que llevo de enseñarla. Pero ¿qué hubiese pasado si desde hace al menos 2 décadas yo hubiera dejado de enseñar la palabra de nuestro Señor? Hermanos, no tendría la habilidad de poderla presentar. Es decir, siempre con la gran ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Esto así es, hermanos. Si no usa las destrezas aprendidas, cualquier destreza se olvida. Este principio, pues, se aplica en todo ámbito de la vida. Usted descuide una amistad y esta amistad se verá afectada. Es claro. Usted tiene una buena amiga que confía en ella, que se cuentan sus alegrías, sus penas, sus tristezas, pero de repente esta amiga, ambos se descuidaron en tratar la relación que tenían, ¿ve? Y entonces aquella buena relación que tenía se perdió. Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Entonces, descuide esa amistad y usted verá cómo se afecta. Lo mismo le digo, descuide su matrimonio y este matrimonio se deteriorará. ¿Ve? Se va a deteriorar el matrimonio si usted lo descuida. Y así, muchas cosas en la vida, si usted las descuida, de lo que usted ha aprendido, se atrofian y usted deja de recibir beneficios de lo que no ha puesto en práctica. ¿Cuál es el resultado al final? ¿Cuál es el resultado? Mejor dicho, que al final se obtiene cuando uno descuida sus dones espirituales. Hay un hermano que es un buen director de cantos aquí en nuestro país y en todas las naciones donde la Iglesia del Señor está. Tienen esos buenos dones. Yo conocí un predicador. Un día llego a su casa y le veo una guitarra colgada en un clavo en una de sus paredes de su casa. Y le digo, ¿y esa guitarra qué? Ah, me dice, es que yo, lo digo no con petulancia, yo sé un poco ejecutarla. Ah, le digo, me gustaría oírte. Yo tendría por aquel tiempo unos 20 años. Él ya tenía sus 30 años, por lo menos. Pero a pesar de la diferencia de edades, fuimos muy buenos amigos. Y aquel hombre me complació y empezó a ejecutar aquella guitarra. Saben que este hombre tocaba la guitarra en el estilo clásico, tocaba el acompañamiento y la armonía a la vez. Era algo que los que nos agrada la música, porque yo estudié algo de música en mi adolescencia, yo hubiese querido pasar escuchando todo el día a este hombre y le dije, ¿por qué has descuidado este don que tenés? Y pues a él pues me contó que procedía de un padre que era músico y que no solo era un simple músico, sino que había sido director de banda, de una de las bandas
en la ciudad aledaña a donde estamos, en Santa Tecla. ¿Ve? Entonces, pero lamentablemente aquel hombre, aquel predicador, había descuidado esta habilidad que tenía. No hay palabras más tristes que las del versículo 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El hombre que había recibido un talento había sido llamado malo y negligente. Ahora, hermanos, había sido llamado inútil. Inútil. Mire, la mayoría de nosotros hubiéramos preferido ser llamados malos o negligentes, pero no inútiles. Realmente esa palabra suena muy fuerte cuando realmente nos dice sos un inútil. O sea, un inútil es alguien que no sirve para nada. Sin embargo, esto es lo que uno llega a hacer cuando permite que el miedo le impida usar sus habilidades y sus oportunidades para el Señor. Es como cuando a alguien se le está predicando y predicando el evangelio de salvación y no lo obedece. Está cayendo en esta situación de inutilidad. Para concluir todo esto que hemos venido estudiando, por un momento imagine usted que alguien traza una gruesa línea negra enfrente suyo y dice: esta es su línea de riesgo espiritual. Le desafío a cruzarla ahora. Considere cuáles son los riesgos que usted todavía debe correr por el Señor. Para algunos esa línea negra representa llegar a ser cristiano, y esta es la realidad. ¿Ve? La palabra de Dios dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, Jesús dejó claro que seguirlo a Él implica riesgos. Miren lo que dice, si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. Allí en este capítulo 9, vamos a los versos 57, vamos a leer hasta el 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una lección muy clara. Usted podría perder amigos o familiares, y nos presenta esto si vamos también a Mateo capítulo 10,
y el versículo 36. Miren lo que dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Usted podría perder amigos o familiares. En ciertos países podría incluso perder su vida, a pesar de que la palabra del Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para otros, la línea negra representa el riesgo implícito en usar por primera vez los talentos y las habilidades. Por ejemplo, dirigir una oración en público, enseñar una clase, dirigir un canto, predicar un sermón. Puede incluso representar el riesgo de dejarlo todo con el fin de dedicarse a tiempo completo en las cosas del reino de nuestro Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender, pues, esta situación, pues, que el servicio al Señor es importante. Hay aún otros para quienes la línea negra representa llevar el Evangelio a amigos, a vecinos, a familiares. Y cuando usted trata de dar a conocer la palabra, usted arriesga amistades y relaciones interpersonales. Para muestra un botón, desde que ya tenemos más de un año de estarnos reuniendo aquí en este lugar, pues nuestros vecinos pareciera que estamos hablando cosas malévolas y tratan de no tener relación, sobre todo durante toda esta mañana, con nosotros. Algunos tratan hasta de hacer ruidos para detener el mensaje que aquí se está presentando, la reunión de la palabra de nuestro Señor. Entonces, nosotros podemos entender que cuando usted trata de dar a conocer la palabra, arriesga amistades y relaciones interpersonales. La línea negra podría representar cualquier cantidad de riesgos. Y cuando usted contemple el riesgo que representa para usted, usted recuerde, hermano, que Dios espera que lo asuma. Dios espera que lo asuma. Él espera que usted sea todo lo que pueda hacer. Por eso yo le digo a usted, cuando el Señor vuelva, Él dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, verso 21. O por el contrario, yo no quiero que se diga esto de mí, ni usted también que me escucha dirá: siervo malo y negligente. Al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, porque dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, termino con esto diciéndole, lo que Él diga en ese momento, óigase bien, lo que Él diga en ese momento podría muy bien depender de lo que usted haga ahora. De lo que usted haga ahora. A mí me preocupa eso. Yo no sé si a usted le preocupa eso como cristiano que ya ha sido obediente. Yo no sé si a usted, amigo, le preocupa esa situación. Cuento algo. El hermano Larry White, muchos que escuchan lo conocen, me escribió antenoche de un señor
aquí en San Ramón, jurisdicción de mexicanos, que ha estado estudiando sus cursos y el Señor claramente le dice que quiere visitar una iglesia de Cristo y que quiere ser bautizado. Miren qué hermoso. Y él me pide, hermano, ¿puede usted poner en contacto a este señor con un siervo responsable? Me dice, para que él pueda obedecer al Señor. Y claro, que mi obligación es hacerlo y lo haré con la ayuda de él. Hermanos, tenemos que entender pues que nosotros tenemos que dar todo lo que podemos, a pesar, como el mensaje lo ha venido diciendo, a pesar de los riesgos que implica esta situación, a pesar de los riesgos, es decir, usted tiene que entender que tiene que arriesgarlo todo por el Señor. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que verdaderamente estemos muy deseosos de luchar por hacer la voluntad de Él.